A continuación se presenta una completa transformación del guión, con un estilo narrativo renovado en español que mantiene las ideas y detalles esenciales. Meghan Markle y su interminable lista de acusaciones de intimidación. Durante años, rumores sobre un comportamiento difícil la han perseguido tanto en el seno de la familia real como en su nueva vida en Hollywood. Cada acusación se ha alineado en un orden casi fatalista, tejiendo una historia en la que ella es conocida como la duquesa difícil. Aunque trabajar para la familia real suene a gloria, la realidad está llena de sombras y presiones. Las jornadas son eternas, la paga apenas basta y las exigencias empujan a los profesionales experimentados al límite. Sin embargo, uno de los antiguos miembros de ese selecto grupo se vio envuelto en la constante denuncia de tratar mal a su personal, Meghan Markle. Todo comenzó poco después de su ingreso oficial a la realeza en mayo de 2018, y pronto se ganó un apodo que resonaría en cada rincón: Duquesa Difícil. ¿Podría ser esa imagen solo el reflejo de un choque cultural o hay algo más oscuro en juego? Meghan siempre ha rechazado las acusaciones, tachándolas de una campaña de desprestigio orquestada en su contra. Algunos defendían que quizás se trataba de una americana ambiciosa cuya manera de actuar contrastaba radicalmente con las tradiciones británicas. Tal vez aquello que otros veían como exigencias desmedidas eran simples malentendidos, fruto de diferencias entre dos mundos. Después de todo, ¿acaso lo que para uno es un jefe exigente no puede ser visto para otro como alguien que sabe lo que quiere? La intriga se intensifica cuando, incluso tras su traslado a California en 2020 para comenzar de nuevo junto a Prince Harry, esos rumores siguieron acechándola. Y la historia no hace más que acumular detalles. La familia real. Cuando Meghan se integró oficialmente a la familia real en mayo de 2018 y comenzó a trabajar junto a Prince Harry, el ambiente se tornó de un aire relajado a una tensión palpable. La atmósfera, que había caracterizado el entorno del soltero príncipe, se transformó en algo mucho más estricto tras su llegada. Pronto se colaron en los pasillos rumores sobre lo que ocurría entre bambalinas, extendiéndose como pólvora a través de la prensa. En diciembre de 2018, un experto muy reconocido en asuntos reales comentó que la tensión era evidente. Se decía que Meghan enviaba correos y mensajes desde la madrugada, algo que rápidamente se convirtió en rutina para los empleados de Kensington Palace. Amigos suyos explicaron que levantarse tan temprano se debía al desfase horario con California, donde vive su madre, y quizá, al mismo tiempo, a la espera de un nuevo comienzo familiar. Pero, ¿sería esa conducta una simple adaptación a nuevas circunstancias o el preludio de algo más perturbador? Dentro del palacio, el ambiente se tornó casi teatral. El personal, a veces en tono de broma, comenzó a llamar a Meghan y Harry Mónica y Chandler, en alusión a los personajes de una popular serie estadounidense. Esa comparación, llena de ironía, evocaba a una figura controladora y a otra más apacible. Un habitual comentario de Mónica: recuerda, si soy dura contigo, es porque estás fallando, se escuchaba entre bastidores. Los defensores de Meghan sostenían que estos enredos se debían a diferencias culturales en el manejo del equipo. Los americanos son directos, mientras que el ambiente británico se resiste a esa crudeza. Sin embargo, en el otoño de 2018, la situación dio un giro dramático. El secretario de Comunicaciones de la pareja, Jason Knauf, presentó una queja formal para proteger a su staff. En una carta, afirmó con alarma que la duquesa había alejado a 2 asistentes personales en el último año, y que su actitud buscaba minar la confianza de otros empleados, dejando tras de sí un rastro de denuncias. Sin embargo, esos detalles quedaron en el silencio durante 2 años y medio, hasta que la salida de Harry y Meghan de la vida real hacia California permitió que la verdad saliera a la luz, justo días antes de su reveladora entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. ¿Se trataba de una venganza mediática o de un oscuro secreto siempre presente? Testimonios desgarradores emergieron en ese entonces. Un ex empleado confesó haber sido humillado de manera personal, mientras otro relató cómo las lágrimas eran parte del día a día al anticipar un enfrentamiento. Se hablaba de crueldad emocional y manipulación, calificadas por algunos de bullying abierto. Incluso, se dice que cuando la pareja quedó comprometida a finales de 2017,
un miembro senior del personal les advirtió sobre posibles problemas si el trato a los empleados empeoraba. La respuesta de Meghan: «No es mi trabajo mimar a la gente», resonó con frialdad y dejó ver una faceta implacable. A pesar de las quejas de numerosos empleados, especialmente mujeres jóvenes que llegaban a derramar lágrimas, las altas esferas no parecían intervenir. Los representantes de la duquesa, por su parte, aseguraron que esas denuncias eran parte de una narrativa falsa sembrada por el palacio, calificándola de campaña de desprestigio calculada basada en información errónea y dañina. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de estos oscuros episodios? La voz de aquellos que vivieron el ambiente se hizo aún más fuerte años después. En 2025, Knauf se abrió en un documental australiano, afirmando que, a pesar de todo, no cambiaría ni un solo detalle de lo vivido. Mientras tanto, en junio de 2022, el Palacio anunció haber culminado una revisión sobre el manejo de las denuncias, aunque los resultados se mantuvieron en secreto. Expertos llegaron a decir que la promesa de transparencia se sacrificó para apaciguar a la pareja, y que, a pesar de la limitada información, el estudio provocó ciertos cambios en las políticas internas, permitiendo a los empleados informar sobre condiciones laborales inapropiadas. Aunque Meghan se retiró de ese entorno en enero de 2020, las sombras de las acusaciones continuaron persiguiéndola. ¿Podrá alguna vez disiparse esta tormenta de rumores? En los anales de la familia real, nunca antes se había visto a una mujer de alto rango, ni la difunta reina, ni la reina Camilla, ni las princesas Anne, Catherine o Sophie, ser acusada de intimidar a su personal. Cuando Meghan y Harry se mudaron a California, soñaban con comenzar de cero y forjar una marca en Hollywood, libre del peso de las acusaciones. Pero, como si fuera un eco ineludible, esos rumores se trasladaron al Nuevo Mundo. La intriga creció en un ambiente de luces y sombras que parecía no tener fin. El reportero de Hollywood. La mudanza de los Sussex a una lujosa mansión de $14,70 millones en el exclusivo enclave de Montecito los puso en el centro de un vecindario repleto de celebridades, entre ellas la famosa cantante Katy Perry y la afamada presentadora Oprah Winfrey. Mientras Meghan se integraba en la vida del barrio, participando en encuentros de mayón y conversando amigablemente con los locales, surgieron nuevamente rumores sobre su conducta. Tras años en la brillante Santa Bárbara, las acusaciones comenzaron a filtrarse otra vez, esta vez reveladas por un influyente medio de la farándula en septiembre de 2024. Un artículo titulado «¿Por qué Hollywood sigue abandonando a Harry y Meghan?» apareció el 12 de septiembre, relatando con crudeza testimonios en los que se hablaba de un ambiente de terror. Un colaborador aseguró: «Todos le tienen miedo a Meghan. Rebaja a la gente y no acepta consejos». Otro agregó: «Es implacable. Camina como una dictadora en tacones, enfurecida y dando órdenes hasta llegar a hacer llorar a hombres adultos». La cruda imagen que se pintaba era sorprendente y evocaba momentos de tensión en cada recodo. ¿Será que la fama y el poder en Hollywood esconden secretos aún más oscuros? El artículo también destacó un patrón repetitivo, similar a lo vivido en la realeza: la rotación constante de empleados. Numerosas renuncias se habían sumado al relato, y algunos exempleados se hicieron llamar el Club de los Sobrevivientes Sussex. Ante tales acusaciones, la pareja respondió de inmediato, desestimando las historias como maliciosas y afirmando que las citas habían sido fabricadas por alguien sin conocimiento del funcionamiento interno de su compañía. Relataron episodios en los que se demostraba un trato considerado, como cuando Meghan obsequió collares para perros a un miembro del staff que celebraba la llegada de un nuevo compañero canino, o incluso baby groups para Archie y Lilibet. Pero justo cuando parecía que el fantasma del pasado se disiparía, la historia dio un giro aún más inquietante. La revista Vanity Fair, con el objetivo de alejarse del financiamiento real y forjar su propio camino, los Sussex firmaron acuerdos con grandes plataformas de streaming y redes de televisión. Sin embargo, el acuerdo millonario de Spotify se vino abajo en 2023 tras la realización de tan solo 12 episodios del podcast Archetypes en 3 años. En enero de 2025, Vanity Fair publicó una extensa crónica de 8,000 palabras sobre su nueva vida en California,
en la que se detallaban más acusaciones sobre el comportamiento duro de Meghan. Según dos fuentes anónimas, tras trabajar en Archetypes, un empleado tomó una licencia tras participar en 3 episodios, y otros confesaron haber recurrido a largos periodos de descanso o terapia para evadir la presión. Una voz interna opinó que, si Meghan admitiera sus propias fallas en lugar de asumir el rol de víctima, tal vez la percepción sobre ella mejoraría. En contraste, otro ex colaborador, inicialmente incrédulo, afirmó que tras trabajar con la duquesa, las intimidaciones se daban de forma rutinaria, casi como parte de su rutina semanal. ¿Será posible reconciliar estas diversas versiones de la realidad? Un antiguo empleado de Spotify llegó a describirla como una adolescente de Mean Girls, rememorando una experiencia dolorosa y amarga. Según relataron, Meghan empezaba siendo cálida y alentadora, pero pronto se mostraba distante y reservada con aquellos que no cumplían sus expectativas. Además, un corresponsal real del Reino Unido comentó en enero, a través de Fox News, que la duquesa había recibido el apodo de Eva mientras trabajaba en su podcast, en alusión a una diva cinematográfica icónica. Explicó que, al igual que el personaje en la película, ella dejaba a su paso un reguero de víctimas. Se decía que su temperamento volátil y su exigencia de solo hablar con los jefes dificultaban la convivencia en el ambiente laboral. Frente a tales acusaciones, ni Meghan ni Harry ofrecieron comentarios. ¿Qué han dicho Meghan y Harry a lo largo de los años sobre estas acusaciones? Ante la avalancha de denuncias de intimidación, la duquesa ha emitido múltiples declaraciones oficiales en las que las niega categóricamente, calificándolas siempre de parte de una campaña orquestada para desprestigiarla. En 2020, en un conocido podcast, confesó haber sido la persona más acosada en Internet, un testimonio de lo insoportable que llegó a resultar el acoso. Luego, en octubre de 2024, durante un evento dirigido a empoderar a jóvenes en redes sociales, relató cómo se sintió siendo una de las personas más intimidadas del mundo. Para defender su forma de gestionar a las personas, 2 autores cercanos a los Sussex argumentaron en su libro Finding Freedom que la franqueza americana puede chocar con el refinado ambiente de la monarquía. Meghan reiteró este punto en un episodio de Archetypes, en el que explicó: «Me veo entrando a una habitación con miedo, casi como si mi voz se volviera un susurro. Pero no hay razón para titubear. Establecer límites no es ser exigente, es ser claro». Sin embargo, la respuesta más contundente vino en el libro Spare de Harry, publicado en enero de 2023, donde describió la tensión acumulada en la oficina con fricciones, alianzas divididas y un ambiente envenenado por la rivalidad, la frustración y la sobrecarga de trabajo. En sus palabras, cada error y cada demanda presionaban hasta el límite. Incluso se llegó a culpar a Meghan de todos los problemas, repitiendo historias que la prensa había fabricado. Harry relató cómo, a pesar de haber entregado un informe exhaustivo y lleno de pruebas a recursos humanos, la imagen de Meg la acosadora persistió, alimentada por rumores que no dejaban de intensificarse. La revelación de estos episodios dejó claro que el silencio ya no era opción. Hablar se volvió una necesidad para detener lo que se percibía como una campaña de agresión mediática. ¿Lograrán algún día borrarse esas huellas del pasado? Mientras tanto, la pareja ha tratado de contrarrestar la narrativa del bullying pintando una imagen de una duquesa comprensiva y atenta con su equipo. En un artículo de una prestigiosa revista estadounidense de septiembre de 2024, varios empleados actuales y antiguos se describieron a sí mismos como afortunados de trabajar con ellos, recordando gestos amables como obsequios, flores y paquetes de cuidado. Además, tras el estreno de su reciente serie en Netflix, Meghan se mostró complacida compartiendo momentos en la cocina y halagando el trabajo en equipo, llegando hasta a comprar utensilios personalizados para el equipo. Con tantos relatos opuestos, la verdad sobre el carácter de Meghan sigue siendo conocida únicamente por quienes trabajaron a su lado. La pregunta queda en el aire. ¿Cuál será la última palabra en esta tormenta de acusaciones y defensas? Cada capítulo de esta historia se abre como un enigma sin fin, donde los detalles siguen retumbando en el eco de rumores y testimonios encontrados. La compleja figura de Meghan Markle se convierte en un mosaico de opiniones encontradas, una narración donde las sombras del pasado se mezclan con la luz de nuevas oportunidades, dejando al público en la eterna búsqueda de la verdad.
¿Será que algún día el velo se levantará para revelar el rostro real detrás de cada acusación?